Hola a todos, ¿cómo están? Y sí, en este video sé que es un poco raro la temática y más si es que lo subo a mi canal de YouTube. Y bueno, para mantener un poco las costumbres voy a dejar una imagen de Carlos Saúl Menem para respetar a mi comunidad. Así que bueno, comenzamos. La grieta política entre Mariano Moreno y Saavedra. Comenzamos. Bien, para comenzar, vamos a hablar un poquito de quién son nuestros contrincantes, Mariano Moreno y Saavedra. Así que vamos a ver un poquito de cada uno de ellos y comenzamos con la temática principal del video. Bueno, Mariano Moreno, ¿de quién estamos hablando? Mariano Moreno fue un doctor en leyes, periodista, político, rioplatense y uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo, que tuvo una destacada actuación como secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Y ahora vamos con Cornelio Saavedra. Cornelius Judas Tadeo de Saavedra fue un comerciante, miembro capitular y estadista rioplatense. Participó en la segunda invasión inglesa como jefe del cuerpo de patricios e intervino decisivamente en la Revolución de Mayo. Bien, ya sabiendo quiénes son estos individuos, vamos a hablar un poquito de sus diferencias políticas que había, que fue trabajada en la primera Junta de Gobierno el 22 de mayo de 1810. Vamos. Las diferencias políticas dentro de la Junta. Al principio, si bien existían discusiones en cuanto a las formas de cumplir los objetivos que la Junta se había fijado, las decisiones fueron apoyadas por la totalidad de sus miembros, pero el avance de las oposiciones en el interior del antiguo virreinato y, sumando la reacción negativa de los sectores de la élite ante el fusilamiento de Liniers, aumentaron las diferencias. Por primera vez, la revolución mostraba su costado violento y los miembros de la Junta comenzaron a discutir acerca de las formas de llegar a la independencia, de manera moderada o abiertamente revolucionaria. Entre los partidos de la gradualidad y de la moderación se encontraba Cornelio Saavedra, el cual exigía la incorporación de la Junta de los Diputados del Interior, donde prevalecía una actitud más conservadora. En otro grupo, partidario de la urgencia de la independencia, sostenía que se debían utilizar métodos extremos para asegurar el triunfo del proceso revolucionario. Mariano Moreno, que representaba a este sector, consideraba que los diputados del interior debían formar un congreso que de inmediato decidiese sobre la independencia y la organización de una república constitucional. Cuando los diputados del interior, encabezados por el representante de Córdoba, el deán Gregorio Funes, llegaron a Buenos Aires, reclamaron su incorporación a la Junta. En diciembre de 1810 se aprobó este pedido y así se formó la llamada Junta Grande. Moreno, que se oponía a que nuevos diputados se sumaran a un gobierno provincial, presentó su renuncia y solicitó partir a Europa en misión diplomática ante el gobierno británico. Ahora, ¿qué ocurrió después? Después de que se fue Mariano Moreno, ¿qué es lo que ocurrió en años siguientes? Vamos por esto. Cambio de gobierno. Para comienzos de 1811, las diferencias políticas entre los patriotas se agudizaron y se distinguían tres grupos: los morenistas, organizados en una agrupación independentista denominada Sociedad Patriótica, los sabredistas, que contaban con el apoyo militar de las milicias, y los provincianos. Acá podemos ver que se sumió una tercera oposición, o que se siguió aumentando la grieta, teniendo tres opciones: los morenistas, los provincianos y los sabredistas. Continuemos. Liderados por el deán Funes. Estos últimos sostenían que la Junta Grande estaba dominada por el centralismo porteño y no representaba la voluntad de los pueblos del interior. Las disputas internas y el fracaso de las campañas militares, sumado al bloqueo de Buenos Aires dispuesto por el virrey Helio, llevaron a una crisis cada vez más evidente. En enero, la Junta Grande creó el Comité de Seguridad Pública para vigilar a quienes formaban sociedades secretas o realizaban reuniones nocturnas. En marzo decidió expulsar a todos los españoles solteros por considerarlos sospechosos de conspirar contra el gobierno. El Cabildo y los morenistas se opusieron
a la medida. En este contexto se produjo el movimiento conocido como la Asonada del 5 y 6 de abril de 1811. Pequeños hacendados y peones de las chacras y quintas de Buenos Aires se movilizaron hasta el Cabildo exigiendo que Rodríguez Peña, Larrea, Ascueñaga y Vietes se separaran de la Junta Grande, que se expulsaran a los peninsulares y que se le diera el mando militar a Saavedra. La Junta aceptó todas las peticiones salvo esta última. Saavedra fue enviado al norte a hacerse cargo del ejército tras la derrota de Huaki, y la Junta Grande fue reemplazada por el primer triunvirato integrado por Chiclana, Paso y Zarratea. Las posturas de los triunviros eran variadas, pero acordaron iniciativas que en práctica restaron poder a los sectores sabredistas, entre ellas el reemplazo de las milicias urbanas por un ejército regular que estaría a cargo de jefes militares profesionales. Bueno, en este caso vimos que pasó bastante desde 1810 a 1811. Podemos ver que se sumó una tercera posición que eran los provincianos, que en parte representaba a todas las provincias del norte, que no se le estaba tomando tanto en cuenta. Después tenemos el caso de los morenistas, que aunque Moreno ya no estaba, las ideales aún estaban. Y los sabredistas, que con el tiempo empezaron a perder poder. Y además que se fundó el primer triunvirato. Ahora, ¿existieron más triunviratos? Sí, vamos. El segundo triunvirato. La firma del Tratado de Pacificación hizo que creciera la oposición al primer triunvirato. Esta oposición reunió a la Sociedad Patriótica y a la Logia Lautaro, formada por un grupo de oficiales patriotas procedentes de Europa, entre ellos José de San Martín y Carlos de Alvear, cuyo objetivo era alcanzar la definitiva independencia de América del Sur. En octubre de 1812, la logia encabezó un movimiento militar que depuso al gobierno y lo reemplazó por el segundo triunvirato, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonté. Entre las primeras medidas, crearon una comisión para redactar una constitución y convocaron el Congreso de Diputados de las provincias, que se reunirían en 1813, bajo el nombre de Asamblea General Constituyente. Bueno, ya viendo esta parte del segundo triunvirato, vemos que aparece un nombre muy importante, José de San Martín. Y además ya se empieza a hablar un poco de la idea de una constitución. Yo quiero que vean, después de haber repasado un poco la historia, cómo pasó que de una pequeña idea de un grupo de gente que decía que era un país independiente, pasó a ser 3 divisiones políticas. Al principio eran 2, los morenistas, sabredistas, después pasó a los provincianos, y luchar año tras año hasta pasar que el 9 de julio de 1816 Argentina terminó por convertirse en un país completamente, no una colonia, un país independiente. Esto está todo asociado al Congreso de Tucumán, con todos nuestros representantes de esa época, y que al final se logró, y es impresionante. Así que bueno, yo creo que ya hemos repasado bastante bien la historia, bueno, que empezó con una grieta política y que al final en parte sí, nos ayudó muchísimo a la independencia del país. Y bueno, no tengo nada más que decir, hemos repasado bien la parte de historia. Me gustaría hablar un poco más, pero no nos da el tiempo, además de que lo tengo que acortar suficiente este trabajo, unos 10-15 minutos. Así que bueno, muchas gracias por estar y bueno, saludos.